Bienvenidos a una nueva exploración detallada. Para comenzar, que Dios bendiga su día y la semana que tienen por delante, llenando de sabiduría cada paso que den. Me uno completamente a ese deseo. Hoy tenemos sobre la mesa un material, la verdad, verdaderamente fascinante. Vamos a hacer un análisis a fondo del capítulo 13 de Éxodo. Un capítulo inmenso. Totalmente. Y para estructurar todo esto, nos estamos apoyando muchísimo en las notas de las Biblias de estudio Holman y la nueva Almeida actualizada, la NAA. Es que es un texto fundamental y me atrevería a decir que si alguien lo lee así nomás por encima, podría parecer simplemente un antiguo itinerario de viaje. Claro, como una lista de lugares y reglas. Tal cual, una mezcla de reglas ceremoniales y ya. Pero cuando nos detenemos a analizar el contexto sociológico que traen estas notas de estudio, revela una transformación monumental. Y esa es precisamente nuestra misión en esta inmersión de hoy. Queremos descubrir cómo una nación entera, que literalmente acaba de soltar los ladrillos en Egipto, comienza a forjar una identidad nueva. Exacto. Estamos hablando de un grupo de personas que solo conocían la sumisión. Y de repente, de un día para otro, tienen que aprender a ser libres a través de rituales de memoria, de consagrar la vida y de un desvío geográfico que parece no tener sentido. Lo cual establece un punto de partida perfecto para hoy. Porque no estamos hablando de simple historia antigua o arqueología. Estamos observando en tiempo real cómo se desmantela la psique de un esclavo y cómo se construye la mentalidad de un pueblo libre. Generaciones enteras nacieron bajo ese yugo. Claro, es una reconstrucción mental completa. Y requiere herramientas específicas, que es justo lo que el texto nos va a mostrar. Entonces, bueno, empecemos por analizar cómo arranca esta narrativa. Una de las cosas que me llamó muchísimo la atención en las notas es un contraste literario muy marcado. Ajá, el de las fuerzas opuestas. Exacto. A lo largo del texto se insiste repetidamente en la frase de la mano fuerte de Dios. Se enfatiza que el pueblo sale de Egipto solo por esa intervención. Y ese es un detalle brillante que a veces pasamos por alto. El idioma hebreo original usa formas de la misma raíz para describir dos fuerzas que chocan. Como un choque de trenes. Algo así. Por un lado, tienes la fuerza o la mano fuerte de Dios que libera. Y esto se contrasta directamente, como un espejo invertido, con el constante endurecimiento del corazón del faraón. Es como enfrentar la fuerza bruta del opresor, que no quiere ceder, con una fuerza liberadora que es imparable. Tiene todo el sentido. Ante un poder imperial obstinado que se niega a soltar a sus esclavos, necesitas un poder superior que rompa las cadenas. No era una negociación diplomática. Para nada. Era una demostración de soberanía absoluta. Faraón era considerado un dios viviente en Egipto y termina aplastado por una autoridad mayor. Y el pueblo tenía que entender esto muy bien, ¿no? Su libertad no fue porque se armaron o hicieron una revolución militar. Fue una intervención externa. Y ahí está el gran desafío sociológico. ¿Cómo te aseguras de que millones de personas no olviden quién les dio esa libertad? Y ahí es donde entra algo tan terrenal, tan cotidiano como la comida. Inmediatamente después de esta liberación, el texto nos habla de la fiesta de los panes sin fermento. Las instrucciones son súper precisas. Exactamente. Ocurre en el mes de Aviv y es un mandato inquebrantable. Comer pan sin levadura durante 7 días. 7 días sin nada leudado en todo el territorio. Lo verdaderamente fascinante de esto es el propósito pedagógico que señalan las fuentes. No era una dieta de moda. No era una restricción culinaria arbitraria. Comer este pan plano, año tras año, en la misma fecha, obligaba a los israelitas a revivir la prisa de su salida. Claro, porque la historia dice que no hubo tiempo para que la masa fermentara esa noche. Exacto, es una memoria física. Yo leía esto y pensaba en cómo las civilizaciones antiguas transmitían su cultura antes de que todos supieran leer y escribir. Era todo muy táctil. Totalmente. Los rituales físicos eran como los discos duros de la antigüedad. Si quieres que un niño absorba una identidad nacional, tienes que alterar su entorno, sus sentidos. Naturalmente el niño va a preguntar. Ese es el punto clave. El texto mismo predice esto. Anticipa la pregunta clásica del niño viendo a sus padres comer este pan extraño. ¿Qué significa esto? Y al hacer esa pregunta, casi que obligan a los padres a contar la historia del Éxodo. Es un método educativo brillante contra el olvido. La historia no se queda guardada en un pergamino.
se revive en la mesa del comedor. Asegura que el trauma y la redención de ayer sigan vigentes hoy. Y el texto va un paso más allá de la comida. Usa metáforas corporales súper intensas. Dice que esta práctica debe ser como una señal en la mano y como frontales entre los ojos. Ajá, los recordatorios visuales. El objetivo, según las fuentes, es para que la ley del Señor esté en su boca. Se trata de saturar el día a día para que no den la libertad por sentada. Fíjate en esa progresión que mencionas. La acción en la mano, el pensamiento entre los ojos y la transmisión oral en la boca. Una inversión cognitiva total. Y una vez que estableces cómo recordar el pasado, el texto pasa a definir cómo valorar el futuro, y lo hace a través de la consagración de los primogénitos. Sí, ese tema de la consagración me pareció un poco abstracto al principio. El mandato es que todo primogénito, todo lo que abre la matriz, tanto humano como animal, debe ser separado para Dios. Para entender la magnitud de esto, hay que mirar el contexto del antiguo Oriente Próximo. Las notas de la Biblia Holman nos hablan de la palabra hebrea Bekor. Un término pesadísimo en esa época. Muchísimo. En las culturas vecinas, como muestran las leyes babilónicas y asirias de los siglos XIV y XV a.C., el Bekor, el primogénito, era sinónimo de poder. Recibía una doble porción de la herencia, ¿cierto? Así es, representaba la fuerza, el estatus social y la continuidad del linaje. Lo cual traslada todo esto a una escala nacional en el texto. Israel mismo, como nación, es descrito como el primogénito de Dios entre todas las naciones de la tierra. Es una declaración de posición privilegiada. Y esto le da una dimensión increíble a la 10ª plaga de Egipto. Si Israel es el hijo primogénito de Dios, entonces el castigo sobre los primogénitos egipcios no fue violencia al azar. Fue un juicio teológico directo. Exacto, una retribución por oprimir y maltratar al primogénito de Dios durante siglos. Es el concepto antiguo de justicia de ojo por ojo a nivel macro. Y por haber salvado a los israelitas esa noche, Dios reclama que todos los primogénitos de Israel ahora le pertenecen. Han sido comprados, digamos. Comprados a precio de sangre. Pero la legislación que se introduce aquí rompe absolutamente todos los esquemas de la región. Especialmente con el tema de los animales de carga. Es un detalle interesantísimo en las notas. Resulta que los burros, los jumentos, tenían una regla muy particular. Porque eran animales impuros para el sacrificio ceremonial. Correcto. No podían ser ofrecidos en un altar, pero seguían siendo primogénitos y le pertenecían a Dios. Así que la ley dictaba que el burro debía ser rescatado o redimido, pagando con un cordero. El principio básico de sustitución. Pero si el dueño del burro decidía no pagar ese rescate, la consecuencia era drástica. Tenían que desnucar al animal. Sí, romperle el cuello. Básicamente, si no reconoces que Dios es dueño de esa vida a través de la redención, pierdes el derecho a usarla para tu beneficio. Es una ilustración muy dura pero contundente de que nada le pertenece al ser humano de forma inherente. Todo es un préstamo. Todo requiere reconocimiento. Pero el verdadero salto moral de este capítulo, la gran revolución ética, ocurre cuando pasamos de los animales a los humanos. Ese es el punto de inflexión absoluto, porque la ley establece, sin ninguna excepción, que todo primogénito humano tenía que ser rescatado siempre. Aquí no había opción de sacrificio, nunca. Y esto cobra un peso monumental cuando vemos las prácticas paganas de las naciones de Canaán, hacia donde se dirigían. Es vital detenernos en este contraste. En el mundo antiguo, los cananeos y fenicios tenían religiones basadas en apaciguar a los dioses. Dioses crueles y volátiles. Exacto. Deidades que controlaban la lluvia o la guerra. Y para mantenerlos contentos, la gente creía que debía ofrecerles lo más valioso que tenían. Que, regresando al concepto del Bekor, era su hijo mayor. Así es. Leí en las fuentes que la evidencia de sacrificios infantiles en esas culturas es escalofriante. Entregaban a sus hijos al fuego pensando que así aseguraban buenas cosechas. Era una lógica transaccional y macabra. Te doy mi futuro para que asegures mi presente. Y de pronto llega este mandato de Éxodo. Es como un balde de agua fría para esa mentalidad pagana. El Dios de Israel dice que el primogénito le pertenece, pero prohíbe terminantemente sacrificarlo. Exige un precio de rescate para que el niño viva. Es un cambio de paradigma total.
Les está diciendo a estos ex esclavos que su Dios es fundamentalmente distinto. Es un Dios que valora la vida de forma profunda. Les enseña que la relación con lo divino no se trata de destruir la vida, sino de preservarla. Y para una población que no valía nada en Egipto, aprender que la vida de sus hijos es sagrada e intocable es el primer paso enorme hacia la dignidad humana. Esa es la base ética de su nueva sociedad. Ahora bien, toda esta teoría sobre el valor de la vida y cómo recordar su identidad se pone a prueba enseguida en el plano físico. Cuando finalmente marchan fuera de Egipto. Y toman una ruta que desde el punto de vista militar no tiene ningún sentido. El desvío geográfico. Es un tema apasionante. Uno mira un mapa de la época y piensa que, después de derrotar a Faraón, caminarían directo a Canaán. Por la ruta comercial famosa, ¿no? Sí, el camino de la tierra de los filisteos o la Vía Maris por la costa del Mediterráneo. Era el trayecto más corto, una línea casi recta. En términos de logística era lo obvio. Les habría ahorrado semanas o meses de caminar por terreno hostil. Pero el texto dice que Dios deliberadamente los hace dar un rodeo inmenso por el desierto. Y la razón detrás de ese desvío revela una inteligencia táctica y psicológica asombrosa. Claro, porque esa ruta costera era el corredor militar de Egipto. El camino de Horus estaba plagado de guarniciones, ciudadelas y puestos militares. Si tomaban ese atajo, iban a chocar de frente con el ejército egipcio casi de inmediato. Y tenemos que recordar quiénes son los israelitas en este momento. Son fabricantes de ladrillos. No tienen espadas ni entrenamiento militar. El texto es muy crudo y realista. Menciona que si esta multitud frágil se enfrentaba a la guerra de golpe, el pánico los iba a dominar por completo. El trauma de la esclavitud seguía ahí. Al primer sonido de carros de guerra, el instinto los hubiera hecho regresar corriendo a Egipto, porque allá al menos la comida era segura. Por eso, lo que pareció un castigo, caminar por el desierto, fue un acto de misericordia inmensa. Un escudo táctico. Dios equilibró su conocimiento de las fuerzas enemigas con una profunda empatía por la debilidad emocional de la gente. A veces, el camino rápido es el peor camino. Totalmente. Necesitaban esa incubadora del desierto para sanar. Y hablando de ese viaje, las notas de estudio de la NAN abren un debate geográfico buenísimo sobre el cuerpo de agua que cruzaron. El famoso Mar Rojo. O lo que siempre hemos imaginado como el Mar Rojo. El debate académico tiene muchos más matices. Es un rompecabezas lingüístico y hasta botánico. La palabra hebrea en los manuscritos es Yam-suf, que literalmente se traduce como mar de juncos o mar de papiros. y aquí es donde la botánica nos complica los mapas antiguos. El papiro es una planta de agua dulce, no crece y mucho menos prospera en el agua salada y profunda del Golfo de Suez o el Mar Rojo. Claro. Por eso muchos arqueólogos y estudiosos proponen la teoría de los lagos pantanosos. Dicen que el cruce no fue en el mar abierto, sino en una región de ciénagas gigantes al noreste del delta del Nilo. Allá está un documento antiguo, el papiro Anastasi III, que describe un lago de papiros cerca de la ciudad de Ramsés. Y eso cuadra casi perfecto con el punto de partida de los israelitas. Es una imagen visual diferente. Cruzar una inmensa ciénaga que el viento secó en vez de un mar profundo. Pero lo interesante de tener varias fuentes es que no hay una única respuesta. La interpretación tradicional de las aguas profundas del Mar Rojo también tiene defensores académicos de mucho peso. Sí, y no solo por costumbre religiosa. Tienen argumentos fuertes basados en la etimología. Argumentan que la raíz hebrea sub podría no tener relación con el papiro, sino venir de una raíz que significa fin o límite. Entonces, Yam-suf sería el mar del fin de la tierra. Una forma poética, pero muy exacta de referirse a esos grandes golfos que marcaban la frontera sur de su mundo conocido. Y el gran peso pesado que respalda esto es la Septuaginta, la traducción de las escrituras al griego hecha por eruditos judíos. Unos 300 años antes de Cristo. Exacto. Ellos estaban cronológicamente mucho más cerca de los eventos y decidieron traducir Yam-suf directamente como Eritrantalassan. Que en griego es literalmente Mar Rojo. Y esa es la traducción que llegó a nosotros. Es un testimonio de lo complejo que es traducir la historia. Pero ya sea un mar de papiros en el delta o el azul del Mar Rojo, el impacto sigue intacto. Una barrera imposible convertida en salvación. Y justo antes de llegar a esa barrera de agua, en medio del apuro, el texto nos regala un detalle narrativo súper breve, pero con un peso histórico increíble. ¿Te refieres a los huesos de José? Sí,
Es un momento que te pone la piel de gallina. En medio del caos, empacando todo a las apuradas, Moisés se toma el tiempo de buscar y llevar consigo los huesos de José. Nos conecta directo con Génesis 50. José fue el que salvó a Egipto del hambre y llevó a su familia allí. En su lecho de muerte hizo jurar a los líderes que cuando Dios los sacara de Egipto se llevarían sus restos. Profetizó la liberación. Y estamos hablando de un juramento que sobrevivió a siglos de silencio y esclavitud brutal. Generaciones nacieron y murieron amasando barro sin ver ninguna señal de escape. Pero la promesa de llevar esos huesos se transmitió de padres a hijos sin perderse nunca. Por eso, desenterrarlos y cargarlos no era solo respeto por un antepasado, era la prueba definitiva de la fe de toda una nación. Ponían esos huesos sobre sus hombros y le declaraban al mundo que estaban absolutamente seguros de que iban a llegar a la tierra prometida. Una lealtad absoluta. Caminaban hacia su futuro cargando literalmente el peso de su historia. Y no caminaban a ciegas ni a solas. Aquí es donde se describe el famoso método de guía divina en el desierto. Las columnas de nube y de fuego. El texto detalla que una columna de nube los guiaba de día y una columna de fuego los alumbraba de noche. Es una adaptación logística perfecta para Medio Oriente. El desierto de día te mata con el sol, la nube da sombra y dirección. De noche, el frío es extremo y la oscuridad es total. El fuego proveía calor, luz y espantaba a los depredadores. Y el texto resalta que estas columnas nunca se apartaron del pueblo. Estaban ahí 24/7. Era la transición de un Dios que manda plagas desde lejos a un Dios que desciende y los acompaña a cada paso. Para un grupo de personas que dejaron sus casas, sus rutinas, todo lo que conocían, levantar la mirada y ver esa presencia constante debía ser el consuelo supremo en medio de la nada. Innegablemente. Bueno, para ir cerrando nuestro análisis de hoy, recapitulemos un poco las grandes ideas que descubrimos bajo la superficie de este texto. Vimos cómo fue necesario reprogramar la identidad de una nación entera. Sí, a través de tradiciones de memoria, como comer los panes sin levadura, para provocar curiosidad en las nuevas generaciones y asegurar que la libertad no se olvidara. Profundizamos en el cambio ético radical que trajo la redención de los primogénitos, marcando que el Dios de Israel preserva la vida humana, en total contraste con los sacrificios paganos de los pueblos vecinos. Y finalmente, analizamos la sabiduría detrás de un desvío geográfico hacia el desierto. Un rodeo que funcionó como un escudo protector para un pueblo que aún no estaba listo para la guerra. Todo esto mientras los guiaba una presencia divina incesante. Y para concluir nuestra exploración, me gustaría dejar a nuestra audiencia con una reflexión basada en todo esto. Adelante. Hemos hablado de cómo ese desvío por el desierto, que parecía el camino más largo, difícil y sin sentido, fue en realidad un escudo estratégico de protección contra las fortalezas militares egipcias. Y eso nos invita a preguntarnos, ¿cuántos de los desvíos inexplicables o retrasos frustrantes en nuestro propio camino son en realidad formas de protección que aún no logramos comprender? ¡Wow! Esa es una perspectiva poderosa para llevarnos con nosotros. Es muy fácil frustrarse con los desvíos, pero a veces son nuestra salvación. Ha sido una exploración detallada, realmente profunda y reveladora. Agradecemos inmensamente a todos los que nos han acompañado en este recorrido analítico. Esperamos que este tiempo juntos encienda la chispa para seguir cuestionando, investigando y aprendiendo. Y como prometimos al inicio, nos despedimos con esta bendición final. Dios bendice a todos los oyentes. Hasta la próxima inversión.